Tonómetro digital portátil de presión intraocular Diaton. Instrucciones de uso. El tonómetro está colocado en un cuerpo ergonómico de plástico. La punta sirve para apoyar el tonómetro en el ojo a través del párpado superior durante el proceso de medición de la presión intraocular y permite eliminar las propiedades amortiguadoras del párpado. La función de captador la cumple la varilla, que se traslada libremente y al caer se pone en contacto con la superficie elástica del ojo a través del párpado en la zona de la esclerótica que corresponde a corona ciliaris. El botón funcionamiento está destinado a encender y apagar el tonómetro y también sirve para obtener la media de la presión intraocular resultante de varias mediciones. En la pantalla se reflejan el resultado de la medición y la información de servicio. Cada vez antes de empezar la medición, hay que poner el tonómetro en posición de funcionamiento. Coja el tonómetro en la mano, punta hacia abajo, la varilla se ve en la zona de la punta. Vuelva el aparato suavemente de manera que la punta esté dirigida hacia arriba. La varilla entra en el interior del cuerpo del tonómetro y se fija. Devuelva el tonómetro en posición punta hacia abajo. La varilla se queda fijada en el interior del aparato. Es la posición de partida para efectuar la medición. Para encender el tonómetro, presione brevemente el botón funcionamiento. En la pantalla aparecerá el símbolo 4 ceros, acompañado por una señal acústica solitaria. El tonómetro está en posición de funcionamiento. En caso de desviación del tonómetro de la vertical, se oirá una señal acústica discontinua. La medida es fiable solamente en la posición vertical del aparato, cuando no suena ninguna señal acústica discontinua. Si el tonómetro ha sido encendido y la varilla no estaba fijada en el interior del cuerpo, el símbolo 4 ceros aparecerá en modo parpadeante. Ponga la varilla en posición de partida. La medición de la presión intraocular puede ser realizada con el paciente sentado o tumbado. Para obtener resultados fiables de la PIO en dinamismo, la posición del paciente durante la medición debe ser la misma. La cabeza del paciente durante la medición debe encontrarse en posición horizontal. Para medir la PIO en posición sentada, hay que colocar la cabeza del paciente horizontalmente, apoyándola en la cabecera. En caso de que no haya cabecera, hay que hacer sentar al paciente en el borde de la silla con apoyo en el respaldo y colocar su cabeza horizontalmente. Si usted mide la presión intraocular del paciente por primera vez por medio del tonómetro Diaton, se recomienda demostrar el carácter indoloro de la medición sobre la pulpa de uno de los dedos de la mano del paciente. Al colocar la cabeza del paciente horizontalmente, fije la mirada del paciente bajo el ángulo de 45 grados respecto a la línea horizontal, usando como objeto de ensayo un dedo del paciente. Con un dedo de la otra mano, estire el párpado superior del paciente de manera que el borde ciliar coincida con el limbo. La distensión del párpado y la presión sobre el globo de ojo son inadmisibles. En caso necesario, hay que corregir la posición del globo de ojo desplazando el objeto de ensayo. Es preciso fijar y mantener el párpado en posición correcta durante toda la medición. Coja el tonómetro correctamente para que la medición sea impecable. Instale la punta del tonómetro sobre el párpado muy junto al borde ciliar. El eje de simetría del aparato pasa a través del centro del globo de ojo. La posición del tonómetro debe ser vertical, ausencia de señal acústica discontinua. Baje suavemente el cuerpo del tonómetro. La caída de la varilla sobre el párpado se acompaña por una señal acústica breve. La zona de influencia de la varilla coincide con la zona de la esclerótica, que corresponde a corona ciliaris. Manteniendo el párpado en posición correcta, haga algunas mediciones hasta la aparición de una señal acústica solitaria y prolongada. La medición de la presión intraocular del ojo en cuestión está terminada.
Apriete el botón funcionamiento para obtener un resultado de la medición. Si en la pantalla del tonómetro aparece el símbolo A, el valor de la presión intraocular, el resultado es fidedigno. Si el símbolo A y el valor de la presión intraocular se encienden en modo parpadeante, el resultado se considera como aproximado. La aparición en la pantalla del símbolo A00 significa la presencia de errores graves en la metodología de medición. En este caso, repita la medición observando todas las reglas. Durante la medición en la pantalla, se enciende el ordinal de la medición solitaria y el resultado se inscribe automáticamente en la memoria del tonómetro. Según la precisión de ejecución de la metodología, la serie puede contener de 2 a 6 mediciones. 2 señales acústicas prolongadas significan que usted ha terminado una serie de 6 mediciones. Durante la medición de la presión intraocular mediante el tonómetro diatón, son posibles los siguientes errores típicos. Error: posición incorrecta de la punta del tonómetro sobre el párpado. La punta del tonómetro dista del borde ciliar de más de 1 milímetro, es decir, no se sitúa muy junto al borde ciliar. Correcto. La parte anterior de la punta, sin tocar las pestañas, se encuentra muy junto al canto anterior del párpado superior. Error: posición incorrecta del párpado durante la medición. Causas posibles: el borde del párpado pasa sobre la córnea en el momento de la medición. La posición del borde del párpado es más alta que el limbo corneal. El párpado se vuelve del revés si se estira con intensidad. Correcto. Haga coincidir el párpado superior exactamente con el borde del limbo. Fije bien el párpado por el dedo en el momento de la medición. El control de la capacidad de funcionamiento del tonómetro por medio del dispositivo de ensayo se hace diariamente antes de empezar el trabajo, después de la transportación del aparato, en caso de que haya dudas de su buen estado. El dispositivo de ensayo puede ser útil para adquirir hábitos estables en el manejo del tonómetro en la etapa de asimilación. El aparato preparado al trabajo debe ser instalado en una posición estrictamente vertical. Los apoyos de la punta deben entrar en las ranuras del dispositivo de ensayo. Baje suavemente el cuerpo del tonómetro hasta la caída de la varilla, acompañada por una señal acústica breve. En la pantalla se enciende el valor de ensayo. El tonómetro es apto para el trabajo si el valor de ensayo es de 20 milímetros de la columna de mercurio. Desviación admisible 2 milímetros. El símbolo L significa que el tonómetro ha sido inclinado en el momento de la medición de su posición vertical. Los símbolos de 1 a 6 significan el ordinal de la medición. El símbolo E significa la terminación de una serie de 6 mediciones. El símbolo A significa la puesta en marcha del modo de homogeneización según los resultados de 2 o más mediciones. El símbolo U advierte de la descarga de la alimentación del aparato. En este caso es necesario sustituir la pila. El símbolo H advierte del ensuciamiento del mecanismo de la varilla. En este caso hay que limpiar el mecanismo de la varilla. La desinfección de las partes del tonómetro que están en contacto con el párpado del paciente se hace antes y después de la medición de la PIO de cada paciente. Manteniendo el tonómetro en posición punta hacia abajo, hay que frotar la punta y la parte inferior de la varilla con una servilleta estéril, de cualquier material no lanudo, humectada por un desinfectante que tenga como base el alcohol etílico y no entre en reacción con los metales. Hay que controlar que la solución desinfectante no puede penetrar en el interior del aparato. Después de la desinfección, hay que frotar la punta y la parte inferior de la varilla con una servilleta estéril seca. Instalando o sustituyendo las pilas de alimentación, hay que observar el siguiente orden de acciones. Quite la tapa de la sección de alimentación desplazándola en la dirección de la flecha. Apriete el botón funcionamiento y sin soltarlo, ponga entre los resortes de contacto la pila de alimentación, el polo positivo hacia arriba. Cierre la tapa. Suelte el botón. La limpieza del mecanismo de la varilla se hace de la manera siguiente. Desconectar el tonómetro. Manteniendo el tonómetro en posición punta hacia abajo, hay que asegurarse de que la varilla no esté en posición fija. Sale de la punta. En caso contrario, hay que desplazar la punta hacia arriba hasta la desfijación de la varilla. Quitar la punta, girándola a lo largo del eje con cierto esfuerzo.
En posición horizontal, por medio del destornillador, que forma parte del juego del tonómetro, hay que destornillar el casquillo y sacar la varilla. Frotar la punta y la varilla con una servilleta de cualquier material no lanudo, humectada de alcohol etílico. Hacer un cordón de la servilleta humectada de alcohol etílico y limpiar los agujeros en la punta y en el casquillo. Las piezas limpiadas por el alcohol deben ser puestas sobre una servilleta limpia. El montaje ulterior se hace en el orden siguiente. Manteniendo el tonómetro en posición punta hacia arriba, hay que instalar la varilla y asegurarse de que la varilla se desplace libremente. Colocar en su sitio el casquillo y atornillarlo en sentido horario mediante un destornillador hasta el tope sin demasiados esfuerzos. Colocar en su sitio la punta y persuadirse de que esté fijada y con un esfuerzo pueda girar alrededor de su eje. Efectuar un control de la capacidad de funcionamiento del tonómetro por medio de un dispositivo de control.